les decía, cada una de las dimensiones que caracterizan a la organización se dividen, de acuerdo al autor Richard Duff, en dimensiones estructurales y dimensiones contextuales. Las dimensiones estructurales son esas dimensiones que caracterizan a la organización desde el punto de vista de sus procesos, de la forma como interactúan las diferentes personas, los diferentes recursos dentro de la organización para llevar a cabo o alcanzar las metas de la misma. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la primera dimensión estructural, la formalización, ¿a qué se referirá? Voy a abrir aquí los micrófonos. ¿A qué se referirá la dimensión formalización? ¿Quién quiere participar? ¿La formalización a qué se refiere? Cuando hablamos de que una organización es altamente formal, ¿a qué se referirá eso? ¿Quién me podrá dar un ejemplo de una organización altamente formal que tenga alto nivel de formalización? ¿Será que están cerrados los micrófonos? A ver, por favor, ¿quién desea participar? Cuando hablamos de una organización con alto nivel de formalización, ¿a qué se referirá? Dice, la ONU puede ser un ejemplo de organización formal. Muy bien. Las organizaciones gubernamentales, eh, organizaciones de tipo político, social, organizaciones del Estado. Dice que están muteados los micrófonos. Las organizaciones de ese tipo son altamente burocráticas y a la vez formalizadas, es decir, están claramente definidos los roles que cada participante o cada miembro de esa organización debe desarrollar, altamente rígidas en la definición de esos roles y no está bien visto, por ejemplo, que el miembro de una organización usurpe los roles del otro. Bueno, en ninguna organización está bien visto, pero aquí es altamente penalizado y pues obviamente va a afectar en gran medida el desarrollo de los procesos. Vamos a ver aquí qué es lo que pasa con... Ok, ya pueden a cada quien habilitar el micrófono, individualmente el que quiera participar. Me dice por allí, bueno, decían allí que la ONU es una organización altamente formal, ¿sí? Por ejemplo, las instituciones financieras, ya que manejan recursos como el dinero, ¿sí? Necesitan un alto nivel de formalización, una estructura rígida, obviamente para que a la hora de establecer responsabilidades, a través de esa estructura que define muy bien los roles de cada individuo o cada empleado, puedes definir claramente las responsabilidades de los resultados. Eh, Otro tipo de organización altamente formal, podríamos hablar de esas organizaciones que están altamente estandarizadas sus procesos, como por ejemplo organizaciones que requieren que la calidad de los productos sea la misma en las diferentes sucursales. Hablamos, por ejemplo, de empresas que están a nivel mundial y que obviamente la calidad del producto eh, está muy bien. McDonald's, como lo dice allí Jair. Eh, la calidad del producto en una sucursal, obviamente, si no concuerda con la calidad o la imagen que proyecta la publicidad, pues obviamente eso afectará en gran medida la imagen de la misma. Entonces, para lograr eso, se tienen los manuales de normas y procedimientos
se tienen los manuales de organización para que cada individuo maneje cabalmente los procesos de acuerdo a cómo se ha determinado la mejor forma de realizarlos y pues obviamente así también sea mucho más fácil la evaluación del desempeño. Farmatodo, como les decía, sí, todas esas empresas, McDonald's, Farmatodo, eh, cadenas de tiendas, de supermercados, que manejan una gran cantidad de sucursales y que necesitan que el producto esté estandarizado o el servicio sea estandarizado en todos los lugares, porque obviamente tiene que ver con la imagen pública de la empresa, deben recurrir a un nivel alto de formalización, es decir, definir para cada persona cuál es la tarea que va a realizar, especializar a esa persona en esa tarea y que sea la que lo realice de la mejor forma a través de, obviamente, darle un entrenamiento, una capacitación, y se supone que esa persona es la maestra o el maestro ejecutando esa actividad. Obviamente para garantizar la excelencia de los procesos, garantizar el cumplimiento de los sistemas o el apego a los sistemas de calidad, entre otras cosas. A ver, muy bien, así como dice Suárez, Inti, Yair. No he podido habilitar los micrófonos de manera individual. Este funciona. No, Bien, ya. bien. Bueno, Yair comentó por allí que McDonald's. Bueno, si Yair lo puede hacer, los demás también, ¿no? Bueno, el que quiera participar puede habilitar el micrófono, donde aparece la Profe, ventana de participantes. ¿Perdón? con respecto a las entidades judiciales, ¿también entrarían en esta rama de formativo? O sea, Exactamente, la formalización, la judiciales tales como los juzgados, ¿sí? Las cortes, ¿sí? Obviamente son procesos que obviamente son críticos dependiendo de la transparencia de esos procesos, obviamente va a depender el futuro, eh, el futuro de una persona, si obviamente va a ser enjuiciada, si va a ser de alguna forma penalizada, de alguna forma. Entonces, de alguna forma se debe buscar la transparencia y la excelencia de los procesos para que se lleven de la manera más objetiva posible. Eso requiere, obviamente, de un conocimiento particular de los procesos y obviamente que cada una de las personas que está acá a cargo de esos procesos esté altamente capacitada, tenga un nivel adecuado de formación, pero sobre todo que las funciones estén claramente definidas, que es lo que tiene que ver con el nivel de formalización. Cuando habla también de organizaciones, Las ONG también entran allí, ¿verdad? exactamente, ONGs, empresas eh, tales como, bueno, estas organizaciones de ayuda voluntaria, entre otras cosas, también deben tener un alto nivel de formalización para llevar a cabo los procesos porque están en diferentes países a nivel mundial y para garantizar la uniformidad y la excelencia de los procesos, pues obviamente se necesita que exista un rol definido, quién es el coordinador regional de esa ONG en determinada área geográfica, quién es el que está a cargo, por ejemplo, de la parte de logística, quién es el que está a cargo, por ejemplo, de la parte de relaciones institucionales, entre otras cosas. Entonces, para que cada uno de esas funciones se lleve a cabo de la mejor manera, las funciones deben estar claramente definidas para que no haya dualidad de funciones o haya allí, de alguna forma, confusión respecto a la ejecución de los procesos. ¿Estamos claros en eso? ¿Quién me da un ejemplo? Vamos a leer aquí el concepto de formalización. La formalización se refiere a la cantidad de la documentación escrita en la organización. La documentación incluye procedimientos, descripciones de puestos, regulaciones y manuales de políticas. Estos documentos escritos describen el comportamiento y las actividades. A menudo la formalización se mide solo contando el número de páginas de la documentación dentro de la organización. Entonces, bueno, cuando por ejemplo hablamos de cualquier franquicia, el primer elemento, uno de los elementos fundamentales para que un negocio sea franquiciable, perdón, es que toda la información esté documentada. Los procesos deben estar documentados. ¿Por qué? Porque pues, obviamente a la hora de llevar a cabo una nueva o implementar o eh, inaugurar, sería la palabra, una nueva sucursal,
pues obviamente se supone que esa sucursal debe llevar a cabo los procesos como lo realizan en las demás sucursales. La mejor manera de garantizar la socialización del conocimiento, es decir, que el conocimiento que se maneja sea el mismo para todas las áreas de la organización, es que eso esté documentado y que a través de esos manuales se capacite a los diferentes trabajadores, cómo debe, por ejemplo, comportarse la recepcionista, cómo deben actuar los cajeros, cuál debe ser el saludo que deben dar. Muchas veces ustedes se fijan que van a, por ejemplo, a Farmatodo y la atención está estandarizada, las palabras que utilizan, el saludo, eh, la despedida, entre otros casos, entre otras áreas que podemos mencionar. Eh, Todo eso se repite de manera común en las diferentes sucursales porque está estandarizado y la mejor manera de garantizar esa estandarización es de escribirlo, de alguna forma plasmarlo en un manual y capacitar a las personas y obviamente supervisarlas, ¿sí? Hacer auditorías para que se lleve a cabo eso que está escrito. ¿Estamos claros en eso? Está claro lo que es la parte de formalización, ¿verdad? Sí, Bien. ¿Por qué es importante la formalización? Obviamente porque va a garantizar, por ejemplo, la adecuación de los procesos a determinadas normas de calidad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si se tiene un sistema de calidad creado por la organización que se determina que, por ejemplo, para llevar a cabo determinados procesos se deben seguir una serie de pasos, la mejor manera de garantizar eso es documentarlo en un manual, capacitar a las personas, supervisarlas, hacerles auditorías, interrogarlas a veces, preguntarles sobre esos pasos, garantizar que esas personas han internalizado ese conocimiento que está escrito allí para que los procesos sean llevados de acuerdo a la forma que la organización cree es la mejor manera de llevar a cabo esos procesos. ¿Estamos claros en eso? Cuando ya decía, por ejemplo, McDonald's. ¿Por qué McDonald's tiene, por ejemplo, documentados todos los procesos? Porque se supone que la calidad, por ejemplo, de las papas fritas en San Cristóbal debería ser, por ejemplo, la misma calidad, por ejemplo, que en Nueva York, ¿sí? Entonces, todo eso tiene un proceso de temperaturas, de cocción, de almacenamiento, inclusive la mejor forma de garantizar eso, de no depender de la memoria de las personas, es que eso esté documentado y, obviamente, obligar o garantizar que las personas se aprendan esos pasos de memoria, lo lleven a cabo y continuamente internalicen eso de manera subconsciente para que, obviamente, en todas las sucursales esos pasos sean ejecutados de la misma manera y la calidad, obviamente, sea la misma. Entonces, he allí la importancia de la formalización. El otro elemento es la especialización. Por ejemplo, pueden darse el caso, hablábamos de que existen diferentes tipos de organizaciones, ¿sí? Si comparamos, por ejemplo, una microempresa con de repente una microempresa que, por ejemplo, se dedique a la fabricación, al diseño y confección de bolsos y carteras, ¿sí? O piezas de cuero. Si, por ejemplo, comparáramos una pequeña microempresa como esa, ¿sí? Con una empresa, por ejemplo, también que se dedique al mismo ramo, ¿sí? Por ejemplo, una multinacional de una marca determinada que también elabore carteras y bolsos, ¿sí? Y demás prendas de cuero. Eh, Obviamente el producto va a ser, de repente puede ser similar dependiendo del posicionamiento que tenga la microempresa y la otra empresa global o multinacional. De repente, bueno, la microempresa de que elabora esas piezas de cuero tiene un posicionamiento de carácter artesanal, ¿sí? Pero entonces, si vamos a las personas que trabajan allí, de repente el nivel de especialización va a ser mucho más amplio en la microempresa. De repente la persona que realiza la producción de los bolsos es la misma que los diseña, inclusive puede ser la misma persona que compra el cuero, es la misma persona que de repente participa en las ventas, ¿sí? Eh, a diferencia, por ejemplo, de una multinacional de ese mismo tipo de productos que lleva a cabo o que produce ese mismo tipo de elementos, de repente la persona que corta va a estar siempre en el puesto de trabajo cortando. La persona
que cose va a estar siempre realizando esa misma tarea. La persona que de repente lleva a cabo la labor de control de calidad va a estar siempre allí en ese puesto, única y exclusivamente realizando esa tarea. ¿Estamos claros en eso? Entonces, la especialización muchas veces va a estar relacionada con el tamaño de la organización. Obviamente, si se maneja una gran cantidad de productos, se tiene un alto nivel de demanda, el nivel de, de, de complejidad que se va a manejar allí, es decir, la posibilidad de que exista caos porque de repente uno de los parámetros se sale de control, va a ser mucho más grande si se compara, por ejemplo, con una pequeña empresa. ¿Por qué? Porque a la hora, por ejemplo, de que exista una desviación en el flujo del proceso, de repente va a ser mucho más fácil detectarlo cuando el flujo de proceso de producción es, eh, es pequeño, pero si de repente manejamos un flujo de producción muy amplio, muy grande, pues va a ser mucho más difícil encontrar las causas de eso y corregirlas a tiempo. Por eso entonces se le asigna una tarea particular a cada una de las personas que lleve a cabo pues, una tarea específica para poderlas controlar de una mejor manera y garantizar que lo realicen de la mejor forma posible. Es decir, se van a, eh, a perfeccionar en el desarrollo de esa tarea para minimizar la existencia de errores y poderlos controlar y corregir a tiempo y que eso no afecte de alguna manera, la calidad de la producción, la calidad del servicio, la satisfacción final del consumidor o del cliente. ¿Estamos claros en eso? La jerarquía de la autoridad describe quién le reporta a quién y el tramo de control para cada gerente. Caemos aquí en algo que se llama el tramo de control. Eso es algo que vamos a manejar o que vamos a mencionar mucho más ampliamente en lo que es las teorías de la administración, que yo creo que ya no nos va a dar tiempo el día de hoy de tocar ese tema, sino ya será para otra próxima clase. Sí, pero entonces les adelanto, el tramo de control tiene que ver con el número de personas que son supervisadas por un jefe. Entonces podemos tener, por ejemplo, volviendo al mismo ejemplo de la microempresa de carteras y bolsos, puede ser que tengamos una persona que realiza, o varias personas que realizan, por ejemplo, la tarea de costura y que son supervisadas, por ejemplo, por un jefe de costura. ¿Sí? De repente en esa pequeña microempresa tenemos a 3 personas realizando la labor de costura. De repente en una empresa mucho más grande que, por ejemplo, maneja mercados más amplios de diferentes países, de repente vamos a tener diferentes líneas de costura o vamos a tener, por ejemplo, a un supervisor eh, coordinando las actividades, por ejemplo, de 10 costureros o de 20 costureros. Entonces, por ejemplo, hablamos en el caso de la microempresa, el tramo de control de ese supervisor de costura va a ser simplemente de 3, supervisa 3 personas, mientras que en la otra empresa más grande podemos hablar de que un supervisor supervisa a 10 personas, a diez costureros. Entonces, el tramo de control, eh, hablamos que es más amplio cuando se maneja una mayor cantidad de trabajadores o de supervisados. ¿Sí? El tramo de control se refiere a ese elemento, el número de trabajadores que son supervisados por un jefe. La centralización. Bueno, la centralización es el grado en el cual, pues, las decisiones son tomadas por una única persona o por un único ente dentro de la organización, ¿sí? Cuando, por ejemplo, tenemos una microempresa, el dueño de la microempresa es el que toma las decisiones de qué comprar, cuándo comprar, dónde vender, a quién vender, en qué momento vender, cuándo producir. Obviamente, ese dueño de esa microempresa está centralizando todas las decisiones de esa empresa. Ahora, por ejemplo, si tenemos una empresa de ese mismo ramo, continuando con el área de cuero, ¿sí? Marroquinería. Esa misma empresa de marroquinería que de repente vende en Colombia, Perú, Ecuador, ¿sí? Puede tener inclusive sucursales en cada uno de esos países, sucursales de producción, ¿sí? En las cuales cada sucursal o cada planta de producción maneja sus planes de producción de manera independiente, maneja sus planes de compras de forma independiente a lo que de repente dicta o podría dictar el nivel corporativo que se encuentre en uno de esos países. Entonces se habla, por ejemplo, de que en ese tipo de organización las decisiones están más descentralizadas, por ejemplo, si se le comparan con la otra microempresa en el que el dueño, por ejemplo,
es el que maneja todas las decisiones, ¿sí? El profesionalismo. El profesionalismo es el nivel de educación formal y capacitación de los empleados. Por ejemplo, hay organizaciones que requieren un gran nivel de profesionalismo, un gran nivel de educación formal en todas las áreas de la organización, o hay empresas que simplemente con un pequeño nivel de capacitación se pueden llevar a cabo una gran cantidad de los procesos de esa empresa, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de una clínica, ¿cómo creen ustedes que es el nivel de profesionalismo de una clínica si se le compara, por ejemplo, con el nivel de profesionalismo de un autolavado? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién quiere participar? Varía porque depende también bueno, no varía, obviamente el nivel de profesionalismo en una clínica es mucho más alto, pero también depende del tipo de puesto que se vaya a ejercer en la clínica. Sí, pero desde cualquier punto de vista es muchísimo más alto el nivel de profesionalismo en la clínica que en un autolavado. Exactamente, si por ejemplo calculamos el nivel de profesionalismo promedio, se saca un prorrateo, ¿sí? El número de años de estudio por empleado o algo así, se saca una estadística, obviamente se puede determinar que es mucho más alto si se le compara, por ejemplo, con el autolavado, ¿sí? El nivel de estudios, por ejemplo, de un médico, 6 años de pregrado, más posgrados, etcétera, etcétera, más o menos puede llegar a 11 años, mientras que, por ejemplo, las personas que están allí en la parte de autolavado, pues en 1 o 2 meses de capacitación, pues obviamente pueden llevar a cabo la mayoría de los procesos. ¿Estamos claros en eso? Si se saca un promedio de toda la organización, pues obviamente va a ser mucho más alto el nivel de estudio o los años requeridos de estudio o capacitación para la clínica. ¿Estamos claros en eso? A eso se refiere el nivel de profesionalismo. Razones de personal se refieren a la distribución de las personas entre las diferentes funciones y departamentos, ¿sí? Eso es más bien como una estadística también, por ejemplo, de toda la organización, qué porcentaje de trabajadores tengo en cada departamento, qué porcentaje de trabajadores tengo de producción, qué porcentaje de trabajadores tengo en ventas, qué porcentaje de trabajadores tengo en compras, ¿sí? Entonces puedo decir, una empresa X 80% de los trabajadores pertenecen al departamento de producción, 10% de los trabajadores pertenecen al departamento de ventas, 2% pertenecen al departamento de mercadeo y 8% pertenecen al nivel de recursos humanos. ¿Estamos claros en eso? Entonces, sacar una estadística de los porcentajes de empleados pertenecientes a cada uno de los departamentos con respecto a toda la organización general. Son elementos que caracterizan a la organización, ¿sí? Si, por ejemplo, comparamos una institución financiera, de repente vamos a ver que en la parte de atención al cliente o piso, el nivel de personal, bueno, no en Venezuela, pero en otros países, ¿sí? Que tengan de repente mayor actividad financiera a nivel de banco, ¿sí? De repente el nivel de atención de personal, el nivel de piso, como le llaman, o nivel de sí, atención a banca domiciliaria, es mucho mayor que, por ejemplo, el porcentaje de personas que están, por ejemplo, en mercadeo. Puede ser, por ejemplo, una razón de 20-1, ¿sí? O de repente el nivel, por ejemplo, en una ensambladora de vehículos, si se compara, por ejemplo, el porcentaje de personas que están en producción, va a ser mucho más alto que el porcentaje de personas que están en el área de compras, ¿sí? O de mercadeo. Entonces, ¿de qué manera tengo la distribución porcentual en las diferentes áreas de la organización respecto a los trabajadores? ¿Estamos claros en eso? Entonces, son elementos que me permiten caracterizar a una organización. Entonces, yo puedo caracterizar a una organización, ¿sí? Estudiando estos niveles. ¿Qué tan elevado es el nivel de formalización? Por ejemplo, ¿cuántas páginas de documentación tiene respecto a los procesos? Sí, dice por aquí. Eh, por aquí lo había visto hace rato. Que las organizaciones, el nivel de formalización se puede medir de acuerdo al número de páginas de documentos que tenga esa empresa, ¿sí? ¿Dónde está en la lista de los proveedores? ¿Dónde está en la lista de los clientes? Las direcciones, ¿sí? Entonces no puede ser que eso esté únicamente en la mente del comprador o en la mente del vendedor. ¿Qué pasa si falta ese comprador? ¿Qué pasa si se ausenta o de repente ese vendedor de repente no puede venir a la empresa, no puede realizar la labor el día de mañana, ¿sí? Nos vamos a quedar sin ventas por un determinado periodo de tiempo mientras conseguimos un vendedor de reemplazo. Si tenemos esas listas, si tenemos esas direcciones, si tenemos de alguna forma los documentos, los
los procedimientos de ventas, ¿sí? Los catálogos, las listas de de los proveedores, las muestras de los productos, pues obviamente va a ser mucho más sencillo llevar a cabo las labores de capacitación o de sustitución del personal. Así que el conocimiento se encuentre documentado, ¿sí? Eso es la formalización. ¿Cómo podemos caracterizar también a una organización? Por un alto nivel de especialización, ¿sí? Por ejemplo, una ensambladora, el nivel de especialización es muy elevado, ¿sí? Por ejemplo, la persona que está colocando un elemento del vehículo, por ejemplo, el logo, el que va en la parte frontal, puede ser que esté a un nivel tan profundo de especialización que sea únicamente una la persona que está a cargo de esa labor, o el que está, por ejemplo, pendiente de, qué sé yo, de probar el ajuste de las puertas. Únicamente una persona va a estar allí. Eh, a diferencia, por ejemplo, de una empresa, por ejemplo, que le hace es proveedora, por ejemplo, de los cojines de los vehículos, una contratista o una empresa que le provee, por ejemplo, los cojines de los vehículos. De repente el nivel de especialización en esa empresa va a ser mucho menor respecto a la ensambladora. De repente la persona que cose es la misma que está pendiente allí del control de calidad o, o otras variables. ¿Estamos claros en eso? Entonces, el nivel de especialización tiene que ver con el grado en que cada una de las personas realiza una tarea y cómo esas tareas están divididas. ¿Okay? La jerarquía de la autoridad, ¿quién reporta a quién? Básicamente, una de las medidas de este elemento es el tramo de control, es decir, cuántas personas son supervisadas por un jefe, ¿sí? Entonces, pueden haber organizaciones en el cual el tramo de control sea muy amplio. Por ejemplo, empresas altamente tecnificadas, en las cuales pues, las máquinas tienen un alto nivel de confiabilidad de acuerdo a los sensores que se tengan o a la tecnología que se maneje, y se puede confiar en eso. Entonces yo puedo tener de repente unos operarios que van a estar allí pendientes de alimentar a la máquina, estar pendientes de la materia prima, y de repente puedo tener un supervisor para toda la planta. ¿Por qué? Porque es altamente tecnificado a la hora de ocurrir una pequeña desviación en la producción. La máquina misma detecta a través de sensores o determinadas tecnologías estas desviaciones, y el mismo trabajador es el que la corrige. A diferencia, por ejemplo, de que tenga un proceso similar y no tenga esos sensores, no tenga esa tecnología, y entonces allí sí, pues, obviamente voy a tener, por ejemplo, voy a tener que tener una mayor cantidad de supervisores. El tramo de control eh, va a ser mucho menor. ¿Estamos claros? Bien. La centralización, como ya le decía, es el grado en el cual las decisiones son tomadas eh, a un nivel superior, si eso está de alguna manera, si de alguna manera están atribuidas todas las decisiones a una única persona, o de alguna forma si las decisiones se establecen de manera o se llevan a cabo de una forma más democrática. El profesionalismo, yo creo que eso quedó claro. No sé si existen dudas respecto a estos elementos, por favor. Si alguien tiene dudas, puede abrir el micrófono, o si alguien quiere participar, puede escribir. Profesor, por ejemplo, en el punto de las razones de personal, ¿sí? Por ejemplo, para aplicarlo al caso de Farmatodo, por ejemplo, en el ensayo que nosotros hicimos, pues no supimos cómo aplicarlo porque no se tiene como ese conocimiento del porcentaje de cómo están distribuidos los roles en la empresa, ¿sí? Así como usted lo explicó, por ejemplo. Exactamente. Entonces, pues claro, después vimos la rúbrica y creo que, bueno, en la rúbrica usted especifica que no son tantos, pero al menos tantos requerimientos de las dimensiones estructurales, por ejemplo. Sí, Pero pues no supimos, no se pudo aplicar al caso de estudio, pues. exactamente. Muchas gracias por la Se, aclaración. se puede decir que a veces no se cuenta con toda la información para poder sacar a detalle completo las especificaciones. Exactamente, porque a veces pues la información no va a ser suministrada. Por ejemplo, cuando van a hacer una tesis, van a hacer el informe, una tesis, no, un informe de pasantía, ¿sí? Hay cosas que obviamente no le van a suministrar allí a algunos directivos, ¿sí? Entonces, vamos ahora con las dimensiones contextuales. Recuerden que estas dimensiones, tanto las estructurales y las contextuales, son las que permiten caracterizar a una organización, ¿sí? El tamaño es una de las dimensiones contextuales. Bueno, podemos verlo por el número de sucursales, el número de empleados,
eh, la cantidad de departamentos que tenga, entre otras, las ventas, también pueden ser medidas financieras como las ventas totales, entre otras cosas. La tecnología organizacional, ¿sí? La que permite de alguna forma agilizar los procesos, de qué forma se pueden llevar a cabo los procesos de la organización. El entorno incluye los proveedores, los clientes, las organizaciones con las cuales interactúa, proveedores, competencia, los bancos, los acreedores, entre otras cosas. Y las metas y la estrategia, aquí tenemos que tener claro lo que son metas. Generalmente se habla de las metas las que son a largo plazo, los objetivos a corto plazo, y la estrategia es la forma en cómo la empresa se va a diferenciar de la competencia. Eso lo voy a explicar mejor en la parte del tema de planificación. Cuando tengamos esa parte, los que elijan realizar el trabajo, no sé si algunos van a elegir el trabajo o van a elegir realizar solamente el tema 5. De los que están aquí, ¿quiénes han pensado realizar el trabajo de los temas 3 y 4? ¿Se van a ir todos por el tema 5? ¿Están conectados? Pues, Profesor, de parte del equipo de nosotros, pues todavía no lo hemos discutido en concreto, pues. ok, bien. Bueno, eso ya entonces en la medida que vayamos avanzando en eso, pues iremos hablando de esos temas. La cultura tiene que ver con la forma como actúan el común denominador de las personas dentro de una organización. Es decir, son esos comportamientos que están firmemente arraigados en la mente de esos trabajadores. Cómo responden a las exigencias. Profesor, profesor, disculpe, María, pues mi compañera también, que no le queda muy claro lo de los trabajos, si se hace el 3 y el 4 o cómo. Lo está escribiendo por el chat. El tema uno y 2 es obligatorio. ¿Sí? El tema 3, 4 y 5 es opcional. Es decir, si hacen el 3 y el 4 no es obligatorio hacer el 5. ¿Sí? Y si hacen el 5 no tienen que realizar el 3 y el 4. No es obligatorio realizar el 3 y el 4. ¿Sí? El tema uno es el primer parcial, el tema 2 es el segundo parcial, el tercer parcial, diciéndolo de otra manera, tiene la opción de realizar o el tema 3 y 4 o el tema 5. ¿Sí? El trabajo, me refiero al trabajo porque es un proyecto que deben realizar, elegir un producto que van a desarrollar y en base a eso eh, definir cada uno de los puntos que le piden allí en el trabajo, en el proyecto. Y el tema 5 pues son varias tareas de motivación y de control organizacional. ¿Sí está más claro? ¿Qué dicen? Profe, disculpe, eso sí a mí no me quedó claro. De los trabajos 5 se hace el 3 y el 4 preguntan. De los trabajos si se hace el 3 y el 4 pero no el 5, ¿cuál es la diferencia entre cada uno? No, la diferencia es eh, el tema, obviamente, el tema de los trabajos, del trabajo 3 y 4 es planificación y organización, y el tema del punto 5 es motivación, liderazgo y control. Lo que pasa es que por el tiempo, pues, y por diferentes razones, pues le di esa opción para que fuese un poco más fácil para ustedes. Pero son diferentes temas. Bueno, no sé si está más claro. Bueno, entonces continuando con el punto. No, aquí me están estudiando. Ah, que sí entienden. Muy bien. Continuando con el punto, la cultura tiene que ver con la forma como se comportan los trabajadores dentro de la organización. Entonces, la manera como, voy a dejar de compartir eso, la manera como podían hacer eso en el trabajo, o pueden hacerlo, es
De repente, si trabajan con un archivo, pueden enviar el archivo y hacer los comentarios allí y hacen, resaltan allí el punto que quieran resaltar, ¿sí? Ahí se pide hablar de los niveles gerenciales. Pues cuando hablamos de los niveles gerenciales, voy a parar aquí esto para compartir lo de los niveles gerenciales. Eh, Cuando hablamos de los niveles gerenciales, sí, es esta pirámide que aparece allí en el capítulo respectivo de la tarea del área de recursos, ¿sí? Habla de los altos directivos, son los que planifican desde el del punto de vista de la organización, definen la estrategia de la empresa. Eso también va a depender del tipo de empresa, ¿sí? Si es una microempresa, pues obviamente no vamos a tener generalmente ni gerentes de nivel medio, sino que a veces los altos directivos van a ser los que realizan también esa función y también los de primera, van a realizar también las funciones de primera línea. El que, por ejemplo, en una microempresa de calzado, a veces el que define la estrategia, define cuáles van a ser los clientes o cuál es el tipo de producto que van a diseñar, es el mismo a veces que está supervisando la producción y es el mismo que a veces está realizando los pedidos, ¿sí? Entonces, él engloba cada una de esas funciones. No existen los gerentes de nivel medio, sino los gerentes de primera línea, sino que de repente el dueño es el que hace todas esas funciones. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de una petrolera, por ejemplo, Shell, vamos a tener altos directivos, los que definen la estrategia de la empresa, los que están pendientes de los planes estratégicos. Vamos a tener los gerentes de nivel medio, los que van a estar a cargo de la definición de los planes operativos, los gerentes de primera línea, los que van a estar allí pendientes en el día a día, los supervisores de producción, los supervisores de una plataforma, eh, entre otras cosas. Y los que no son gerentes son los que no tienen personas a su cargo, sino que realizan una función particular, que no necesariamente tiene que ser de bajo nivel, ¿no? Puede ser un alto nivel de conocimiento, de alto valor agregado, con un gran sueldo y un conocimiento que nadie maneje, difícil de conseguir, puede ser que no sea gerente, pero no necesariamente tiene que ser obrero o tiene que ser un nivel bajo dentro de la organización, ¿sí? Bien. Entonces, esos son los diferentes niveles, los altos directivos, como les digo, los que manejan, definen la estrategia de la organización, los planes estratégicos, los gerentes de nivel medio, que definen los planes operativos, los gerentes de primera línea, que definen supervisan la ejecución de esos planes operativos y los no gerentes. En cuanto a las habilidades gerenciales, no sé si también está en este archivo. Se habla de las competencias para la comunicación, las diferentes las diferentes competencias. Bueno, eso pues simplemente deben leerlo allí y en caso de que se dé dentro del caso, del caso de estudio, pues lo mencionan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que pueden hacer, los que todavía no han entregado el trabajo, es dentro del archivo, lo comentan, subrayan la parte que quieren hacer referencia, ¿sí? Y hacen el comentario, por ejemplo, entonces aquí subrayan esto, los hermanos Zubizarreta de haber sido la elección de su vida, llevar la empresa familiar, dice que eso es nivel gerencial porque se supone que son los hermanos Zubizarreta los que son altos directivos, ¿sí? Ya con eso completan allí un nivel gerencial. Aquí, por ejemplo, subrayan esta parte y dicen que eso es una competencia gerencial de trabajo en equipo, ¿sí? Y también descentralización. Aquí, por ejemplo, definen una dimensión contextual porque están hablando de el entorno que tiene que ver con los proveedores. Como están hablando de los proveedores, se supone que eso es el entorno de acuerdo a la teoría que acabamos de ver. Y también hablan de un nivel gerencial de comunicación, porque obviamente requiere llegar a acuerdos con esos proveedores, ¿sí? Habilidades de negociación.
Por ejemplo, aquí hablan de que definición de metas y estrategias es una dimensión contextual porque hablan de elaboración de un plan estratégico. No sé si están visualizando el archivo que se refiere al caso de Farmatodo. ¿Sí lo visualizan todos allí? No, profesor, se quedó en el archivo de Ah, las competencias organizacionales. disculpe, qué pena. Pero profesor, en el caso de nosotros, pues ya lo hicimos, ya lo entregamos, pero lo que hicimos fue el análisis y lo reflejamos en cada competencia, pero directamente en el Word y aplicando las normas con las que se hizo el ensayo, pues así lo elaboramos nosotros. No sé si, Sí, pueden hacer referencia a la competencia y explicar por qué, ¿sí? ok, sí, como un ítem, un punto y al lado, ¿por qué? Sí, exactamente. Ok. Pero obviamente sería bueno que hicieran referencia al fragmento, ¿sí? Por ejemplo, así como, o sea, lo hacen en Word, ¿sí? Y copian y pegan esta parte, ¿sí me explico? Y dicen, esta parte está relacionada con la dimensión contextual. Ahora se observa en el caso. Se observa ahora sí. Pregunto. Sí, ahora sí se ve el de caso Farmatodo. Sí. O sea, lo que dicen lo que decía es, si lo hacen en Word, sería bueno que coloquen el fragmento, escriban el fragmento, lo copien y lo peguen, al cual van a hacer referencia y en otro párrafo explican por qué ese fragmento está relacionado, por ejemplo, con, en este caso, que observan allí, con una dimensión contextual que es metas y estrategias, ¿sí? Porque están definiendo la estrategia, se basó en ofrecer descuentos de precios permanentes al consumidor. Entonces, ese fragmento se refiere a una dimensión contextual que se llama metas y estrategias, ¿sí? Por ejemplo, este otro fragmento, ¿sí? Dimensión contextual tamaño, porque habla de los centros de distribución, ¿sí? Para tener un solo centro de distribución, para las 60 farmacias. Están dando un número, ¿sí? Entonces el tamaño puede medirse por número de sucursales. Por lo tanto, allí están hablando de la dimensión contextual tamaño, ¿sí? Por ejemplo, aquí hablan de la dimensión gerencial comunicación, hacen referencia porque están hablando de explicar al consumidor el nombre de la cadena, ¿sí? Tiene que ver con elementos de comunicación, cómo llegar a acuerdos con eh, los que van a llevar la campaña, ¿sí? Darle las directrices, qué se debe comunicar, entre otras cosas. Por ejemplo, aquí, dimensión contextual el entorno, porque las organizaciones externas como la competencia son las que suelen tener mayor relevancia en las relaciones fuera de los límites de la organización, ¿sí? Están hablando de la competencia, hablan de farmacia SaaS, farmahorro, ¿sí? Entonces, una dimensión contextual, entorno. Gerencia multicultural, cuando habla de que está ubicada en competencia gerencial multicultural, porque para ir a esos mercados, como son culturas diferentes, hay que analizar cómo es la idiosincrasia en cada una de esas regiones, cómo son los clientes, cómo se van a buscar los trabajadores de acuerdo a esos valores que se manejan allí. Tiene que ver con una competencia gerencial que es la capacidad multicultural para actuar en mercados internacionales o globales, ¿sí? Aquí hablan de la cultura, dice la orientación a bajos costos permite a Macro ser muy competitivo en precios, aunque satisface el placer. Bueno, aquí habla más que todo del entorno, ¿no? Porque no está hablando no están hablando de la empresa, sino están hablando del entorno. Realmente aquí, eso se lo saqué de un ejemplo de un caso anterior, de un alumno anterior, ¿sí? Pero aquí está mal, ¿no? Porque aquí no se está refiriendo a la empresa, aquí más bien se está refiriendo al entorno, o sea que no sería dimensión contextual cultura, sino dimensión contextual entorno, ¿sí? Dimensión contextual cultura, la orientación a la satisfacción de las necesidades de los consumidores. La cultura tiene que ver con los valores de la organización, por lo tanto, si entre los valores está la definición de la satisfacción de las necesidades de los consumidores, obviamente eso tiene que ver con un elemento del valor que es la filosofía, que lo vamos a ver más adelante si eligen la parte del trabajo,
cuando se define la misión de la empresa, es importante definir la filosofía que tiene su base en los valores de la organización, ¿sí? Aquí cuando hablan, por ejemplo, el gerente de la tienda, no es un nivel superior, no es un nivel, eh, no es un nivel intermedio, sino es un nivel de primera línea, ¿ok? Y así, bueno, van eh, describiendo para cada uno de los fragmentos cuál es el tópico que hace referencia, si es un nivel gerencial, si es a dimensiones estructurales o contextuales, o si son a niveles de gerencia o niveles gerenciales. ¿Estamos claros en eso? Bueno, básicamente eso es lo que tiene que ver con el tema del caso de Parma, todo. Pueden releer la rúbrica y regirse por allí. ¿Cuánto es el mínimo, el máximo para cada una de las puntuaciones? ¿Sí? Creo que para obtener la máxima puntuación deben ser 3 de cada uno, mínimo 3. En caso de las dimensiones estructurales y contextuales. Bien, no sé si existen dudas hasta aquí con esta parte. No, profe. ¿No? Bien, entonces pasamos al otro tema. Vamos a aprovechar el tiempo ya que nos pudimos reunir para entonces ya no tener que hacer una segunda convocatoria para el tema 2. Bien, voy a compartir lo que deben hacer, el formato. El formato de la tarea de las teorías administrativas. Si es una planilla así como esta, una tabla, ¿sí? En el cual van a aparecer las teorías, la teoría científica, proceso administrativo, burocrático, enfoque conductual, enfoque de sistemas, enfoque de contingencias, enfoque de la calidad, las 7 teorías, y van a tener entonces una fila para cada elemento que se les pide, una fila para objetivo, una fila para aporte y una fila para precursores. El objetivo obviamente es por qué surgió o para qué surgió esa teoría. El aporte tiene que estar relacionado con cuáles son esos elementos de la teoría que de alguna forma sirvieron para mejorar el estudio de las organizaciones y de la gerencia. Y los precursores, obviamente, con las personas que llevaron a cabo o de alguna forma formularon cada una de esas teorías. Bien, entonces van a describir para cada uno de estos elementos las diferentes teorías. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la científica, la del proceso administrativo y la burocrática surgieron paralelamente, ¿sí? En el mismo tiempo histórico, en diferentes regiones, pero para satisfacer una necesidad particular que se veía o que de alguna forma se venía suscitando dentro del mundo empresarial en ese momento, que era el paso de una economía de carácter artesanal a una economía de carácter industrial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente si leyeron por allí se dieron cuenta o analizaron que la primera teoría o la otra teoría del proceso administrativo o la teoría burocrática surgieron a mediados del siglo, más bien, sí, de la segunda mitad del siglo XIX, a raíz de la invención de la máquina de vapor, sí, la primera revolución industrial. Entonces, anteriormente de este periodo histórico, las producciones, las organizaciones eran netamente artesanales. Sí se tenían artesanos, se manejaban varias personas dentro de las empresas de manufactureras y servicios, pero era básicamente a través de un carácter artesanal, ¿sí? Bajo el enfoque del capitalismo, en el cual el capitalista era el que proveía el espacio físico, la maquinaria y, eh, y el capital, y el artesano era el que manejaba el conocimiento en su totalidad, es decir, el capitalista no se entendía de conocer el proceso en la mayoría de los casos, ¿sí? El que conocía el proceso era el artesano, si hablamos, por ejemplo, de una alfarería, el que sabía del barro, el que sabía de la calidad del punto de vista del punto de cocción,
si hablamos del diseño, de las vasijas, era el artesano el que se encargaba de todo eso. El capitalista pues estaba ocupado de otras actividades, básicamente de proveer el capital, la planta física eh, y la maquinaria o los hornos, lo que fuese necesario para elaborar esas piezas de alfarería, ¿sí? Entonces, no sé por qué se me vino a la memoria ese ejemplo de alfarería. No sé si algunos vieron la película, la serie esta, la Catedral del Mar. ¿Sí la vieron? ¿O leyeron el libro? ¿Qué escribieron por allí? No, que no la vieron, dice. Bueno, es un ejemplo clásico de una producción de tipo artesanal, ¿sí? Bien, eso para que tengan una referencia de repente de cómo es ese tipo de producción. Entonces, cuando se genera ese cambio en el mundo comercial, en el cual pues obviamente con la invención de la máquina de vapor se facilita el transporte de las mercancías de una región a otra a través de los trenes, se facilita obviamente el comercio marítimo, se disminuyen los tiempos de traslados de las mercancías, se pasa de una economía de carácter artesanal a una economía de carácter mercantil o ya prácticamente global, en la cual se aumentan o se tiene una mayor demanda de los productos o a raíz, perdón, a raíz de la unión de áreas geográficas comerciales, y entonces esos capitalistas ya entonces tienen un problema adicional. Ya obviamente, aparte de preocuparse por proveer el capital, la maquinaria y la planta física, tienen un problema de complejidad, porque obviamente al aumentarse la demanda e ir a nuevos mercados, aumenta la complejidad, aumentan el número de variables a tener en consideración. Al aumentar la demanda, pues obviamente hay que controlar en mayor medida la calidad, la producción. Se van a tener que tener una mayor cantidad de supervisores, ¿sí? Cambia el guión. Entonces, para ese nuevo guión es necesario escribir de una manera diferente, ¿sí? Y entonces, el objetivo de estas teorías, la científica, la administrativa y la burocrática, es el aumentar la productividad, ¿sí? Aumento de la productividad, ¿por qué? Porque es necesario producir una mayor cantidad de bienes o servicios a mayor escala con una nueva serie de variables, de mercados, de control de calidad, de exigencias económicas por parte de los trabajadores, porque obviamente al haber mayor cantidad de trabajo, pues obviamente hay que pagarle más, entonces hay que ingeniárselas para ver cómo se les pagan más, pero a la vez se obtiene más réditos, mayor cantidad de, de ingresos por comercializar esos productos, entre otras cosas. Entonces surge esa pregunta. Al surgir esa pregunta, pues entonces los que están a cargo de las organizaciones, los gerentes, pues empiezan a observar de qué forma pueden mejorar esa productividad. Entonces, la teoría científica que surgió por allá en Estados Unidos, básicamente con un señor que se llamó Frederick Taylor, el padre de la ingeniería industrial, ¿sí? Analizó este señor Frederick Taylor que era necesario realizar un estudio científico del trabajo, es decir, de acuerdo a las características del trabajo, era necesario seleccionar un trabajador que tuviera determinadas características físicas e intelectuales, ¿sí? Para, obviamente, buscar las mejores condiciones ergonómicas y que ese trabajador científicamente seleccionado pudiese aguantar grandes cantidades de trabajo, estar motivado para trabajar a destajo y cumplir con las especificaciones de producción, ¿sí? Básicamente a Frederick Taylor se le conoció por la sistematización del trabajo. ¿A qué se refiere la sistematización? Anteriormente, pues, el trabajo era básicamente de carácter artesanal, antes de darse
este periodo de la revolución industrial. Pero a partir de que se empieza a aumentar las necesidades de demanda, es necesario entonces sistematizar todo y ya no se puede depender de los conocimientos del artesano, ¿sí? Entonces Frederick Taylor empieza a darse cuenta de que hay una manera de posesionarse o de alguna manera tomar poder de ese conocimiento que está en la mente del artesano y tomarlo para beneficio del capitalista. Esa manera fue redactando los manuales de normas y procedimientos, los manuales donde se describe detalladamente los pasos, cómo se debe llevar a cabo la producción dentro de una empresa, ¿sí? Entonces ya ese conocimiento ya no va a estar en manos de ese trabajador, de ese artesano, sino que entonces se le empieza a preguntar, se empieza a observar el trabajo, se empiezan a redactar esos manuales, ¿sí? Y se tiene ya todo escrito, todo formalizado. ¿Qué pasa? Que entonces ya el trabajador, obviamente, no va a tener el poder de conocimiento, sino que ya ese poder va a estar plasmado en esos manuales y se le va a poder pagar mucho más económico, mucho más barato. ¿Por qué? Porque obviamente ya eso ya no van a ser considerados habilidades difíciles de conseguir en el mercado laboral, sino que ya se tienen obviamente descritas en esos libros, en esos manuales, y se puede capacitar a cualquier persona que cumpla de repente con los niveles de requerimientos físicos o intelectuales. Se puede capacitar a través de ese conocimiento que está ya descrito en los manuales y obviamente al existir ese proceso de capacitación, pues obviamente también va a venir la consecuencia del abaratamiento de la mano de obra. Eso por esa parte, se le atribuyó entonces a Frederick Taylor la sistematización del trabajo. Henry Ford, bueno, se habla de que Henry Ford es el inventor de la cadena de montaje, pero si uno se pone a analizar o observar, realmente la cadena de montaje se viene aplicando desde tiempos remotos, inclusive desde el Imperio Romano. Se le asignaban tareas específicas a cada uno, por ejemplo, los astilleros se tenían diferentes estaciones de fabricación en cada uno de los astilleros, en cada una de las áreas del astillero, y se iban realizando cambios al producto final, que en ese caso iba a ser el barco, ¿sí? Pero bueno, Henry Ford fue el que de alguna manera capitalizó de alguna forma esa idea de la línea de montaje, básicamente quizás por la popularidad del tipo de producto que es el automóvil, que obviamente pues tuvo una acogida de carácter mundial, ¿no? Entonces, bueno, Henry Ford entra dentro de estos precursores de la teoría científica, básicamente por la línea de montaje, en la cual se basa pues en que el producto ya no va, los trabajadores no van al producto, sino que el producto va a los trabajadores, eh, cambiándose en diferentes posiciones a lo largo de esa línea de montaje. Henry Gann, otro de los precursores de la teoría científica, con los diagramas de Gann. Si han visto los diagramas PERT, los diagramas PERT-CPM, que se utilizan en control de proyectos, tienen que ver con definir cuál es la secuencia que se debe llevar a cabo en la producción o en la ejecución de un proyecto, ¿sí? Esto se le debió básicamente a este señor Henry Gann. Los esposos Gilberts, que son famosos por la formulación de la teoría de micromovimientos, que es dividir una tarea en tareas mucho más pequeñas y analizar cada una de esas tareas más pequeñas para reducir o eliminar pérdidas de tiempo en tareas que no aportan valor, ¿sí? Eso con respecto a la teoría científica. La teoría administrativa, ¿sí? También tuvo, lo vemos aquí, no sé si observan se está observando la tabla. Todos observan la tabla, ¿sí se está visualizando? Sí, la tabla de la administrativa. Exactamente. Bueno, como les dije, esas tres teorías, la científica, la administrativa y la burocrática, tuvieron el mismo objetivo: aumento de la productividad, solamente que lo hicieron de forma diferente. La científica se basó en la selección científica del trabajador. La administrativa se basó en la definición de las tareas del supervisor.
Ya no del trabajador, sino se enfocó en el supervisor, en el gerente, definiendo 14 principios de la administración. Dentro de esos principios se pueden mencionar los más importantes, el tramo de control, que ya lo hemos mencionado anteriormente, que es cuántos trabajadores obedecen a las órdenes de un jefe, y el principio de unidad de mando, que tiene que ver con que las personas obedecen a las órdenes de un único jefe. Para tener un mayor orden, un mayor control, pues obviamente lo ideal es que si el proceso está estandarizado, si se tienen las variables definidas, pues que las personas reporten a las órdenes de un único jefe. Sin embargo, pues cada vez es más popular en las empresas, sobre todo que trabajan por proyectos o las empresas de alta tecnología, que van a depender de diferentes niveles de conocimiento, en el cual pues un jefe no puede supervisar una única variable, sino que son proyectos muy complejos que dependen de muchos elementos. Por ejemplo, un proyecto de informático depende de la parte de redes, depende de la parte de programación, de la parte de diseño, de la parte de base de datos. Entonces, no se puede conseguir de repente un especialista en cada una de estas áreas, sino que entonces de repente una persona que está trabajando una parte del proyecto va a tener que rendirle cuentas a diferentes especialistas para ver cómo se desenvuelven cada una de esas fases de acuerdo a las diferentes especificaciones, ¿sí? De acuerdo al criterio del especialista, ¿sí? Es decir, de repente el que maneja la parte de programación, de repente en la parte de redes no puede supervisar con un criterio de excelencia el trabajo de ese proyecto. Entonces, por esa razón, va a ser cada vez más común, sobre todo en elementos o proyectos relacionados con la parte tecnológica, electrónica, informática, entre otros, biotecnología, que las personas trabajen en proyectos en las cuales les reportan los resultados de su trabajo a diferentes jefes, ¿sí? Pero de repente en organizaciones de carácter tradicional, ¿sí? Como bancos, empresas de comida rápida, empresas de alimentos, metalúrgicas, pues es muy común, pues obviamente, que se siga los preceptos del principio de unidad de mando, en el cual pues las dos personas obedecen a las órdenes de un único jefe. Se tiene uno, por ejemplo, en la parte de producción, pues se tiene un jefe de producción, ¿sí? En la parte de contabilidad, un jefe de contabilidad y así. Como les digo, se va a violar este principio, sobre todo cuando se busca de alguna forma la excelencia del producto, un producto que sea libre de fallas y que esas fallas sean corregidas en el momento. La mejor manera de garantizar eso es tener la visión de los mejores especialistas. Entonces, cuando no se consigue un único jefe que tenga o un único especialista que tenga la visión general de todo el proceso, pues obviamente lo único que queda es delegar la supervisión a cada uno de los diferentes especialistas, ¿sí? Con la desventaja que entonces pueden ocurrir demoras o pueden ocurrir darse retrasos porque a veces pues va a ser más difícil ponerse de acuerdo, va a surgir una mayor cantidad de conflictos, pero ese conflicto debería ser funcional porque obviamente no es que el conflicto muchas veces, a veces lo vemos como algo negativo, pero muchas veces ese conflicto, si se presenta y es bien manejado, va a impedir o de alguna forma eh, eh, va a ser el elemento que va a permitir lanzar un producto o desarrollar un producto libre de fallas, ¿ok? Si de repente vivimos en un país como Alicia en el País de las Maravillas y vemos que todo es bonito, o de repente la persona no tiene el criterio para corregir una falla, pues obviamente eh, la que va a pagar los platos rotos al final va a ser la empresa con un producto desastroso, con muchas fallas, un software desastroso, con muchas fallas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque obviamente se vio el conflicto como algo negativo, ¿sí? Y en el momento en que había que corregir las fallas, no se corrigieron y es el consumidor el que de alguna forma va a catalogar ese producto como con una imagen negativa dentro del mercado, ¿sí? Entonces, bueno, eso va a depender, el hecho de, por ejemplo, tener uno o varios jefes va a depender del tipo de producto, la complejidad del mismo y los objetivos que se busquen o la manera en cómo se pueda minimizar las fallas de ese producto o servicio, ¿sí? Bueno, esos son básicamente dentro de los principios de la administración
uno de los fundamentales, el tramo de control y el principio de unidad de mando. Henry Fayol fue el precursor de esta teoría en una empresa en Francia, ¿sí? Una empresa metalúrgica, y es conocido como el padre de la administración, también porque dividió, o de alguna manera, sí, dividió la administración en cuatro fases: la planificación, la organización, que él la llamó coordinación, planificación, organización, dirección y control, ¿sí? La planificación tiene que ver con el establecimiento de metas y estrategias. La organización tiene que ver con la definición de las tareas, cómo vamos a llevar a cabo o cómo vamos a conseguir esas metas, cómo van a trabajar las personas, cómo se van a agrupar. La dirección tiene que ver con la